En el año 1955 se produce en Argentina un golpe de Estado que depone al gobierno de Juan Domingo Perón, momento en el cual asume el general Eduardo Lonardi y meses después es reemplazado por Aramburu. Lonardi en primera instancia declaraba la guerra a la inflación, la burocracia y la corrupción. Tenía tres objetivos fundamentales que concretamente eran mantener un estándar de vida y un orden mientras se recomponía la economía, evitar opiniones adversas en el exterior, dado que teníamos que conseguir préstamos necesarios para nuestro país porque no nos alcanzaba para solventarnos con nuestros recursos, y también imposibilitar el retorno del peronismo, para lo cual en 1956 se proclama la proscripción al peronismo, que dura hasta 1973, momento en el cual Perón vuelve a acceder al poder. Estamos en condiciones de afirmar que se tenía una visión totalmente occidentalista. El lema del gobierno provisional era estabilidad, orden y anticomunismo, y en un contexto de Guerra Fría nos alineábamos fundamentalmente con el bloque occidental, es decir, con los Estados Unidos. El relacionamiento positivo con los Estados Unidos era para acceder a créditos, y la política exterior que seguía Argentina era de apertura y colaboración en los organismos internacionales. Entonces abandonamos el bilateralismo que imperaba en ese entonces para pasar a firmar acuerdos multilaterales. Fue en el gobierno de Aramburu donde cesaron un poco las relaciones turbulentas que teníamos con Washington. Entramos al Fondo Monetario Internacional, al BIRF, para conseguir fondos externos, dado que eran necesarios para recomponer nuestra economía. También se ratificó la integración al sistema de Bretton Woods. Un ejemplo de intercambio con Estados Unidos fue la firma de contratos petroleros con empresas norteamericanas. De todas maneras, en un primer momento, Washington había limitado su ayuda económica, dado que estábamos ante un gobierno provisional. Gran porcentaje de nuestra carne exportable estaba contaminada en zona aftosa y había un déficit comercial producto de la gran crisis económica. A través de la CEPAL, Prebisch alarmaba sobre la necesidad de conseguir préstamos externos para recomponer nuestra economía, dado que con nuestros propios recursos, como ya había dicho, no alcanzaba. Además aconsejaba que nos involucremos más con nuestros países pares vecinos, digamos, y esto se veía con desconfianza por parte de Washington porque temían una integración latinoamericana. Entonces decían que todos los acuerdos comerciales debían pasar, por ejemplo, por el GATT en ese momento. Bueno, en 1956 Argentina entró al Fondo Monetario Internacional y al BIRF, y en 1958 Estados Unidos lanzó una serie de préstamos masivos para la Argentina a cambio de ajustes y programas antiinflacionarios, a cambio de apertura hacia las inversiones privadas y aceptación de las políticas de los organismos internacionales que ellos controlaban. Un ejemplo concreto de préstamo fue el que hizo Exim Bank de $100 millones, para lo cual 85 millones eran para el transporte público y los restantes 15 para préstamos a empresas privadas. En este periodo hubo una voluntad expresa de los Estados Unidos de cooperar en el campo económico, político y militar, es decir, una voluntad expresa entre ambos países. Como he mencionado, la Revolución Libertadora se había planteado a la hora de asumir tres objetivos fundamentales. Los repito: mantener un estándar de vida y un orden mientras se recomponía la economía, evitar las opiniones adversas en el exterior para acceder a los préstamos muy necesarios para Argentina, e imposibilitar el retorno del peronismo. El abandono del bilateralismo de décadas anteriores para transmutar hacia el multilateralismo provocó en primera instancia que la previsión de los saldos exportables de los productos y de las entradas de divisas al país no está asegurada. Por problemas internos, la relación con Estados Unidos estaba limitada, y la recomendación de Prebisch de quizá una unión latinoamericana no fue bien vista por los Estados Unidos, entonces la relación estaba desgastada. Los resultados concretos fueron que hubo desequilibrios en la relación con los Estados Unidos, tanto comerciales como políticos. Además, presentábamos un ámbito desfavorable para obtener créditos en masa, algunas cuestiones internas como algunas empresas y la carne exportable que estaba contaminada. También sumado esto a un saldo comercial negativo y el incremento de la deuda externa. Todo ello limitó la capacidad norteamericana de otorgar créditos en masa que la Argentina estaba demandando
pero de todas maneras la alineación de nuestro país con los Estados Unidos en un marco de Guerra Fría era totalmente occidentalista, o sea, nuestra alineación era fundamentalmente con los Estados Unidos en el periodo que he mencionado de la Revolución Libertadora. Tercer peronismo. Es importante tener presente el contexto internacional y el contexto interno. Con respecto al contexto internacional, había una crisis de hegemonía, era un momento de la Guerra Fría, de fuerte distensión. En 1973 también hubo un shock petrolero y eso pues dio paso a apertura hacia países del este. En el contexto interno pues había lucha de facciones, hubo un impacto negativo en relaciones con el mundo y sea como sea pues eso comprometía la posibilidad de gobernabilidad tanto interna como externamente. Es importante aclarar que no es el mismo peronismo de 1955, sino que es un peronismo mucho más ortodoxo con apoyo en las Fuerzas Armadas y con una juventud radicalizada con perfil antiimperialista que promovía las relaciones con rigidez ideológica. Voy a traer a colación lo que desarrolló Puig y cómo denominó este periodo. Lo denominó como nuevo proyecto autonomista heterodoxo y también va a ser una división, en donde el primer periodo va a estar conformado por la presidencia de Cámpora, Lastiri y Perón y el segundo periodo por la presidencia de Isabel de Perón. Es muy interesante analizar el perfil que cada una de estas presidencias adoptó para con las relaciones de Estados Unidos. En el caso de Cámpora, su perfil fue anti-estadounidense. Hay que recordar que su canciller fue justamente Puig y él habla mucho sobre cómo Argentina debe ser muy independiente, dio esta apertura al mundo en busca de múltiples vínculos. Entonces en la presidencia de Cámpora justamente van a haber muchas confrontaciones con Estados Unidos y lastimosamente no contaba con la capacidad igual Cámpora para hacerle frente a los conflictos internos y eso pues va a dar paso a que llegue a la presidencia Lastiri. ¿Y qué es lo que va a tratar de hacer Lastiri con respecto a las relaciones de Estados Unidos? Justamente moderar ese perfil confrontativo que había adoptado Cámpora. Cisneros y Escudero nos hacen mención de 4 puntos importantes con respecto a las relaciones entre Estados Unidos y Argentina durante esta presidencia. El primero de ellos tiene que ver la intervención del encargado de negocios Max Krebs en unos proyectos argentinos que afectaban los intereses norteamericanos. La segunda cuestión tiene que ver con los $200.000 que se le otorgó a Cuba. Hay que hacer memoria que en esos momentos Estados Unidos y Cuba no tenían una relación favorable. Estados Unidos no miraba con buenos ojos la relación que tenía Cuba con la Unión Soviética. El tercer tema pues hace alusión al retiro de la misión militar norteamericana y la última y la más importante pues tiene que ver con cómo miraban los medios de comunicación y las empresas norteamericanas esa expansión de la actividad guerrillera. Era un tema que les impactaba mucho, les interesaba mucho y pues eso también va a tener mucho que ver en las relaciones de estos dos países durante la presidencia de Lastiri. Ahora, con la llegada de Perón a la presidencia, que si bien es cierto detrás de la presidencia de Cámpora y Lastiri también vamos a ver el perfil de Perón que siempre tiene una actitud pragmática. Cuando él asume a la presidencia, pues va a tomar una actitud equilibrada. Va a tener gestos positivos con Estados Unidos y el ejemplo más claro pues es el convenio de la lucha contra el narcotráfico que se da en 1974 y también va a tratar de que Argentina tenga una buena imagen para poder atraer capitales extranjeros. Si bien es cierto que Perón tiene una actitud equilibrada con respecto a Estados Unidos, va a estar muy presente el reconocimiento de que Estados Unidos es un hegemón. Era el hegemón del sistema internacional, estaba adquiriendo mucho poder y pues eso Perón lo tenía muy presente y por eso, si bien es cierto, tenía vínculos con otros países, con otros actores, tenía muy claro que también tener relaciones con Estados Unidos era muy importante para la Argentina. Entonces tenemos en el primer periodo un Cámpora con un perfil antiestadounidense confrontativo, a Lastiri con un perfil moderado y a Perón pues con siempre su actitud pragmática y un perfil equilibrado con respecto a Estados Unidos. Ahora,
En el segundo periodo, que está Isabel de Perón, la actitud que adquiere Isabel pues es totalmente vinculada a Estados Unidos. Corigliano va a expresar que Isabel de Perón estaba muy consciente que el acercamiento con Estados Unidos le iba a permitir pues atraer créditos. Entonces su vínculo con Estados Unidos es muy muy fuerte, tiene un alineamiento con Estados Unidos que es imposible de negar. Lastimosamente pues se va a enfrentar a varios desafíos internos, la Argentina se va a ir desdibujando y pues va a dar paso a lo que es el proceso de reorganización nacional. O sea, después de haber visto esta serie, me parece que nos quedamos con varios conceptos, aprendimos un montón. De la Revolución Libertadora, lo que a mí más me llamó la atención eran estos objetivos que tenía el gobierno provincial, el gobierno de turno, que bueno, que había asumido después del golpe de Estado del 55 en cuanto al alineamiento fundamental con Occidente, en donde en un contexto de Guerra Fría, el enfrentamiento entre las dos superpotencias del momento, la Unión Soviética y Estados Unidos, nuestra posición argentina era alinearnos fundamentalmente con Occidente y a raíz de eso se desprendía un fuerte anticomunismo. Eh, Me parece también que fue muy importante conocer que más allá de que nosotros necesitábamos recursos para solventarnos, porque con nuestros propios recursos la verdad que no nos alcanzaba, según lo que vimos en la serie, eh, necesitábamos de los préstamos estadounidenses. En un primer momento lo que vimos es que esos préstamos estaban limitados por ciertas cuestiones, como por ejemplo de que estábamos ante un gobierno provisional, nuestra carne exportable estaba, gran porcentaje de nuestra carne exportable estaba contaminada. eh, y bueno, no sé qué opinás al respecto, pero me parece que esa alineación fundamental que queríamos con los Estados Unidos, en muchos casos al principio estuvo limitada, aunque después, como pudimos ver, el banco Exim Bank principalmente fue quien otorgó 100 millones de dólares y después también esto que pasamos del bilateralismo que caracterizó a épocas anteriores hacia los acuerdos multilaterales donde pudimos integrarnos a ciertos organismos internacionales, la verdad que es muy importante para nosotros. No sé qué opinas vos al respecto, Sam. Fíjate que mencionaste algo muy importante y a mí lo que me llamó mucho la atención también es ver cómo la Argentina siempre iba en busca de sus intereses. O sea, si te pones a pensar, eh, ya haciendo como un análisis a profundidad de lo importante que es también el sistema de creencias, así como muchas veces lo expone Galvano, y podemos también relacionarlo con lo que nos dice Puig, porque Argentina en la Revolución Libertadora se aleja, por así decirlo, de esa autonomía heterodoxa que la había estado caracterizando muchos años anteriores con el ley, y bueno, pasa a un multilateralismo, pero porque se supone que, no se supone, pero ves que va en busca de lo que necesita. Entonces yo siento que, como vos lo habías mencionado, en el contexto en el que se encontraba en ese momento, sería oportuno poder enfocarse más en su relación con otros organismos y pues acordémonos que en ese momento quien estaba de potencia era Estados Unidos. Entonces, qué mejor de ponernos de potencia con un país que estaba agarrando mayor poder, pues. Y aquí también ves como qué periodos tan contraproducentes entre la Revolución Libertadora y el tercer peronismo, Tan porque es que contradictorio. exacto, muy contradictorio porque en la Revolución Libertadora ves que su alineamiento es muy, o sea, es muy fuerte, pero en el tercer peronismo va tambaleando, ves que Cámpora era muy confrontativo con Estados Unidos, ya después Lastiri trata de mejorar, de moderar el perfil, y bueno, Perón siempre tuvo esa actitud pragmática de ver por los intereses argentinos pero si te pones a pensar, tanto en la Revolución Libertadora como en el tercer peronismo, no sé vos qué pensás, esta es una opinión muy personal,
siempre van en busca de también de atraer capital extranjero a la Argentina, pero para mejorar la infraestructura o cuestiones internas, que sea como sea, también impactan en la política exterior. Y bueno, yo lo puedo relacionar la Revolución Libertadora, ponerle con el gobierno de Isabel de Perón, más allá de que muchos critican la manera en que ella gobernó por su alineamiento justamente con Estados Unidos. No sé, es como muy interesante ver cómo estos dos periodos, estos gobiernos, eh, buscaron la manera de tener una relación con Estados Unidos que, si bien es cierto, siempre ha sido confrontativa. Pero no sé, Sí, ¿vos qué opinas? me parece que al haber tres gobernantes diferentes en este periodo del tercer peronismo, donde tuvimos primero a Cámpora, después a Lastriri y después a Perón, como vos decís, la política exterior va cambiando, entonces el rumbo que toma cada uno es diferente. Como vos dijiste, es llamativo en un primer momento la posición equidistante que tuvo y tan confrontativa que tuvo Cámpora respecto a los Estados Unidos, sabiendo que necesitábamos capitales extranjeros. Y después este convenio, cómo cambia, cómo transmuta cuando está Perón en el poder, que si bien cuando estaba Cámpora Perón estaba por detrás, sabemos eso que Sí, estaba fondo, cuando asume efectivamente Perón, como por ejemplo se firma un convenio que fue muy importante y como una relación amistosa con los Estados Unidos respecto a la lucha contra el el narcotráfico. narcotráfico. Sí. Después podemos ver ese segundo periodo del tercer peronismo, esa como subclasificación que pudimos hacer, cómo Isabel Martínez de Perón tuvo un alineamiento más grande con los Estados Unidos. Más allá de que el gobierno de Isabel Perón, a opinión personal, tambaleó mucho, Y sí, eh, había muchos y por conflictos internos. había muchos Recuerdo, conflictos internos, la crisis económica tan grande que afrontaba nuestro país, también de la gente que se rodeaba a ella, bueno, un montón de cuestiones que hicieron que eh, nuestra política, tanto doméstica como externa, sea la verdad que muy desafiante. Entonces, me parece que siempre lo que podemos destacar es que nuestro interés con los Estados Unidos era para atraer capitales, tanto en la definitivamente. República como en el tercer peronismo. Me parece que eso es fundamental como para cerrar y para poder tener una conclusión en base a la miniserie que pudimos ver. Pero fue muy, muy interesante. Muchas gracias por ser parte de este trayecto. Bueno, Bien. hasta la próxima. Adiós. Adiós.